buenos días a todos. Pues como dice la doctora aquí, para nosotros la verdad es que es una mañana muy interesante porque tenemos años de estar trabajando de manera indirecta la relación de los pacientes de reumatología en el campo de la odontología. Sabemos que es un área que de repente está desprotegida de información para ustedes, porque no tienen muchas veces la información de primera mano de qué tratamientos pueden o no pueden realizarse y qué información es vital para ustedes para que se eviten problemas a futuro. Como dice la doctora, hay una interrelación bien importante entre el campo de la periodoncia, la enfermedad periodontal y la enfermedad reumatológica, y es lo que vamos a tratar de platicar un poquito en este ratito de la mañana, ¿sí? El por qué es importante la salud dental, la salud oral en los pacientes reumáticos. Y quisiera partir con estas preguntas y les pediría por favor que me apoyaran levantando la mano si cualquiera de estas 4 preguntas que ven aquí son familiares para ustedes o las han experimentado o se identifican con alguna de estas 4 preguntas. ¿Alguien se identifica con alguna de las 4, con varias? Por lo menos con una. Tenemos aquí el 50% de la población que está presente, que se identifica con sentir sus ojos secos, la garganta seca, que sus comidas no tienen sabor o que sienten una sensación de ardor o quemazón en su boca. Ahora, estas 3 preguntas: ¿experimentan resequedad continua en su boca? ¿Sienten que tienen que levantarse una o varias veces durante la noche a tomar algún tipo de líquido? ¿O que sienten que están respirando constantemente por la boca? ¿Alguien se identifica con algo de esto? También un número importante. Yo pienso que tal vez otra vez 40, 50% de los que estamos aquí. Y este último apartado: ¿sienten dificultad para pasar sus alimentos mientras están comiendo, sobre todo si son comidas muy secas? ¿Sienten generalmente sus labios resecos o toda la mucosa de su boca incómoda, que a lo mejor no pueden reconocer como inflamación, pero sí como algo que no les da una comodidad completa? ¿Alguien se identifica con algo de esto? Okay. ¿Por qué todos estamos levantando la mano? Porque definitivamente es una relación muy estrecha que tienen los pacientes con enfermedad reumática con afección directa en la cavidad oral. Y hay veces que nos concentramos como pacientes en tratar la enfermedad reumática y la boca la vamos tratando, digamos, sintomatológicamente, pues tomo más agua, busco un poquito más la comodidad, pero muchas veces no sabemos cuál es la mejor manera de poder obtener un mejor resultado para evitar presentar cualquiera de estas sintomatologías y sobre todo prevenir problemas futuros. Cualquiera de los que se identificó con una, varias o todas de estas preguntas definitivamente experimentan lo que es una disminución de la calidad de saliva existente en la boca, que es lo que ahorita también la doctora mencionaba como la resequedad bucal o lo que conocemos como serostomía. Los pacientes con enfermedades reumáticas son muy propensos a presentar serostomía en la boca, que no es más que eso, una disminución de la cantidad de saliva. La cantidad de saliva que en realidad presentamos todos día a día es casi medio litro de saliva, lo que tenemos la capacidad de producir. Esa capacidad se disminuye cuando tenemos algún padecimiento de toda la gama de las enfermedades reumáticas. ¿Y qué impacto tiene esto? ¿Por qué es importante que estemos hablando de si la cantidad de saliva en los pacientes con enfermedades reumáticas o en sí, en todos los pacientes en realidad del área odontológica, es normal o no es normal? La verdad es que la saliva está compuesta a lo mejor en un mayor porcentaje por agua. En realidad, un porcentaje muy alto de la saliva es pura agua, es el 99%, pero ese 1% restante es donde radican las proteínas contenidas en la saliva. Y esa saliva, esas proteínas de la saliva tienen múltiples funciones que me ayudan a mantener mi boca en un estado de salud. Entre esas funciones es, por ejemplo, una facilidad para deglutir los alimentos, una barrera de protección, una barrera
de protección para la mucosa, para poder evitar esa sensación de ardor o de sensación de quemado de la boca. Sobre todo, tienen función antiviral y antimicrobiana. La saliva me ayuda a combatir a las bacterias que están presentes en la boca. En realidad, todo el tiempo, tenemos bacterias presentes en la boca. Es normal, es parte de una flora que habita en nuestro organismo. No podemos vivir sin las bacterias. Pero hay bacterias que son más agresivas y bacterias que son menos agresivas. Siempre queremos, lógicamente, a las menos agresivas. Y las más agresivas son atacadas, por decirlo así, o nos protege la saliva. Cuando no tenemos la cantidad ideal de saliva, todas estas funciones se empiezan a perder, porque puedo tener la calidad de saliva adecuada o puedo tener una deficiencia en la cantidad de saliva. O sea, en realidad puedo tener mucha saliva sin esas proteínas, se afecta la calidad de cómo está compuesta, o puedo tener muy poquita saliva y por tanto, aunque tenga una buena calidad, no me cubre la función. ¿Y cuál es la función que yo estoy buscando? Aparte de sentir mi boca cómoda, fuera de esa ardor o quemazón, es en realidad la protección bacteriana. Que las bacterias no alcancen a alterar los tejidos que conforman mi boca, ¿sí? Entonces, hay muchos cuadros en donde podemos encontrar pacientes que sufren de resequedad o de serostomía. Encaja en múltiples pacientes, por eso nosotros lo vemos como una disfunción salival en forma general, no solo a lo mejor en los pacientes con enfermedades reumáticas, simplemente todos los pacientes que tienen afectaciones cardíacas y que toman múltiples medicamentos pueden experimentar serostomía. Pero en este caso, en el caso de las enfermedades reumáticas, es bien importante encontrar el motivo por el cual está disminuyéndose la función salival, y está muy esclarecido ya en la literatura. Ya hay muchos estudios que demuestran que se comporta o se comparte la presencia de la inflamación en las enfermedades reumáticas con la presencia de la inflamación en las glándulas salivales. Y la inflamación es lo que produce una disminución de la saliva que tiene capacidad de producir mi organismo, ¿sí? Entonces, al nosotros entender esto, bueno, nos damos a la tarea de poder determinar primero que nada por qué estamos teniendo una menor cantidad de saliva en la boca. Y ese es el primer paso que tenemos que esclarecer en todos los pacientes de enfermedad reumática. Probablemente para ustedes ya sea muy familiar. ¿Por qué? Porque la mayoría, por eso levanta la mano y dice, bueno, pues yo he pasado cualquiera de estos síntomas o sensaciones que tienen como causa la disminución del flujo salival en la boca. Para todo esto, entonces, nosotros hacemos un análisis completo en conjunto con reumatología de ver cuánta es la capacidad de saliva que tienen para formar durante un día, la contribución o el origen de esta saliva, cuáles son las glándulas que están más afectadas en nuestra boca. Tiene un horario específico en el cual nosotros medimos este flujo salival para poder obtener como el dato más fiel de cómo está su situación de producción salival, y definitivamente es muy ligado a lo que es la dieta que consume cada paciente. Por eso se darán cuenta que en muchos cuestionarios de los que se les hacen en el área de reumatología, y como lo hacemos en el área de odontología, es preguntar muchas veces sobre hábitos alimenticios, porque la alimentación está también muy ligada a tener un impacto en la producción salival que tenemos. Así que si tomamos en cuenta las funciones principales que tiene la saliva en nuestra boca, como es el ser la barrera de defensa contra los microorganismos más agresivos que pueden causarme caries y enfermedad periodontal, que me facilita la articulación de palabra, el poder hablar sin que yo sienta que la lengua se está como quedando pegada y por lo tanto no me permite como hablar fluido, o ciertas palabras me salen de repente como mal, a pesar de que decimos ¿por qué? Bueno, es por la falta de salivación, dificulta la articulación lingüística, y lógicamente la deglución. Creo que todos
inconscientemente cuando tienen serostomía lo que hacen es que van midiendo qué alimentos sí y qué alimentos no, porque si no, como esto, batallo, tengo sensación de dolor o me da mucha tos. ¿Por qué? Porque me hace falta la amilasa, que es una de las proteínas principales de la saliva para la formación del bolo alimenticio y que lo pueda deglutir sin ningún problema. Entonces, si hablamos un poco de cada una de estas, pero en particular de la barrera de defensa, en realidad hay más de 400 especies bacterianas que pueden habitar en nuestra boca. Por lo menos siempre tenemos 150. Lo que yo veo ahí es una boca en donde hicimos una tinción de las bacterias que están presentes. Si nosotros tenemos esta solución que es capaz de revelar, por eso se llama solución reveladora, la placa dentobacteriana o la presencia de bacterias en la boca, que es donde están contenidas las bacterias, en la placa dentobacteriana, descubriríamos que a pesar de que de repente pensamos que nuestros dientes están limpios totalmente, descubrimos que no, que generalmente tenemos zonas o reservorios, sobre todo muy pegado del margen del diente, no tengo un indicador aquí, pero la orilla del diente con la encía, donde pega diente con diente, se dan cuenta que se ve un poquito más marcado la mancha violeta, ¿no? Son las zonas donde más se acumulan bacterias en todos nosotros, tengamos o no tengamos un flujo salival normal. Y esa es parte del abordaje prioritario de un periodoncista, el enseñarle a nuestros pacientes día a día a tener una correcta y completa higiene oral para tratar de disminuir esas especies bacterianas en la boca y evitar enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales, lo que causan generalmente, y a lo mejor también diciéndoles los síntomas, se van a sentir identificados porque es muy común en toda la población, es el sangrado en las encías. ¿A alguien le sangra las encías cuando se cepilla los dientes? Una buena parte también. Y lo vemos como normal. Y generalmente la respuesta cuando hacemos la pregunta a los pacientes, ¿te sangra la encía? Es solo al cepillarme. El sangrado es signo de inflamación, es signo de enfermedad. Ese es como el síntoma más general de la enfermedad periodontal, que es la presencia de bacterias en exceso, por decirlo de alguna manera, que van produciendo desechos tóxicos que son como si fueran ácidos. ¿Para qué? Para ir destruyendo lo que soportan nuestros dientes. Nuestros dientes están soportados por encía y por hueso. ¿Qué pasa cuando tengo una enfermedad periodontal que no me duele? Porque desgraciadamente es una enfermedad que no duele, y lo digo desgraciadamente porque si no la detectáramos mucho antes, y se queda año tras año. Llega un momento en donde los pacientes llegan con nosotros como periodoncistas y dicen, es que se me mueve un diente, no me duele, pero siento que un diente se está moviendo, o bien se me están separando los dientes, yo los tenía derechitos y ahora siento que se me están moviendo de lugar o se me están abriendo espacios entre ellos. Eso es lo que llamamos enfermedad periodontal, la pérdida de los tejidos de soporte de los dientes por una infección bacteriana. Si la saliva lo que hace es tener la función de una barrera de defensa contra las bacterias, imagínense el impacto de no tener la suficiente cantidad de saliva para que me defienda de estas bacterias. Evidentemente es muy probable que tengamos un tipo o un grado de enfermedad periodontal en nuestra boca. Y es por lo cual los pacientes con enfermedades reumáticas sufren la pérdida de dientes muy frecuentemente. Si no es por esta razón que es periodontal, ¿cuál es la otra enfermedad que causan las bacterias dentro de la boca? La caries. Y sufren muy frecuente también el desquebrajamiento, por decirlo de alguna forma, de dientes, en donde ven manchas muy oscuras al nivel del cuello de los dientes, donde ven socavados, sienten que se queda la comida en esa área. Todas esas dos enfermedades, todos esos síntomas de esas dos enfermedades están totalmente relacionadas a una mayor presencia de bacterias en la boca. Y esa mayor presencia se da más fácilmente por tener una baja cantidad de saliva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos buscar estrategias, que son los, digamos, esquemas de tratamiento, de cómo protegerlos para que no lleguen a perder
piezas dentales por caries o por enfermedad periodontal. Así que si tenemos clara la presencia de la placa dentobacteriana dentro de la boca, que es una sustancia no mineralizada, que posteriormente, si no la remuevo frecuentemente por medio del cepillado dental y de acudir a un sistema odontológico a que me hagan una limpieza, se transforma en lo que conocemos como sarro, y es lo que vemos sobre los dientes en un tono amarillento muchas veces, y que la mayor parte de las veces vamos y acudimos porque decimos, no me gusta cómo se ve, no me gusta que los dientes se vean amarillos, pero en realidad, más que el aspecto, es lo que está afectando la presencia de esas bacterias a mis tejidos de soporte de mis dientes y a la estructura dental misma. Así que, considerando la importancia que tiene el flujo salival para la protección de la cavidad oral, y aparte la frecuencia que se ve afectada este flujo salival en los pacientes con enfermedades reumáticas, definitivamente consideramos que es muy importante el correr todas las herramientas diagnósticas para cada uno de los pacientes diagnosticados con enfermedades reumáticas, que van desde, obviamente, una historia médica completa, que muchas veces nos apoyamos nosotros con el servicio de reumatología porque tienen cuestionarios más a fondo sobre la enfermedad, el tiempo que tienen de padecerla, el tipo de medicamento que toman, todo lo que corresponde al apartado, digamos, de la enfermedad sistémica, de la enfermedad reumática, para después ir a una encuesta sintomatológica muy similar a con lo que partimos ahorita de inicio, ¿no? A ver, ¿cuál es tu sensación cuando comes, cuando hablas, cuando pasas alimentos? ¿Tienes dolor? ¿Tienes dificultad para generar cualquiera de estos? Es a lo mejor un cuestionario un poco más amplio, pero que nos va dando una información más detallada y por lo tanto nos permite ir conociendo o ir prediciendo el grado de serostomía, porque hablábamos al inicio que son 500 a 600 mililitros, medio litro. Imaginémonos una jarra con medio litro de agua, es lo que producimos por día. Bueno, no es lo mismo que de esos 600 mililitros se produzcan 300 a que se produzcan 100. Evidentemente son pacientes que a lo mejor levantaron la mano en las 3 primeras diapositivas, ¿no? Dijeron, de todas. Y hay quien dice, bueno, yo solamente podría decir que me identifico con 1 o con 2. Ese es el grado de afección que hay en la producción salival. Y todas las herramientas diagnósticas con las que contamos es como para poderlos ubicar en ese grado. ¿Y por qué es importante ubicarlos en el grado? Porque el grado me lleva de la mano con qué hay que hacer, que al final es lo importante, cómo darles tratamiento para hacer la prevención y no llegar a los principales problemas de impacto, que es la pérdida de dientes por caries o enfermedad periodontal. Así que después de la encuesta, todos los pacientes tienen que pasar por un examen clínico intraoral detallado, cómo está la encía, el hueso, por medio de una evaluación radiográfica, el aspecto de toda la mucosa, de su lengua, la integridad de sus dientes, el estado periodontal, que es lo que hablábamos, la cantidad de hueso y encía, si está inflamada, no está inflamada, si se ha perdido soporte, ¿sí? Hacemos todo un examen clínico para posterior a eso hacer una cialometría. Una cialometría es la medición de la cantidad de saliva que soy capaz de producir. Y eso me va dando una pauta en si tenemos que seguir adelante con ciertas herramientas diagnósticas, porque hasta aquí todo es como un examen de rutina por la cual todos los pacientes con enfermedades reumáticas recomendamos pasen por un diagnóstico completo, hablando a nivel odontológico. Y de ahí, bueno, conforme se van encontrando, digamos, resultados positivos, decidimos o recomendamos ir avanzando en ver la calidad de la saliva, la cantidad de proteínas que tiene, que es lo que me dan los análisis cialoquímicos y los estudios séricos. Y podemos también recurrir, y creo que a algunos ya les va a ser familiar, a la biopsia, que es la biopsia de las glándulas salivales y ver qué tanta afectación tienen. No todos los estudios se hacen en todos los pacientes. Tenemos unos esquemas ya establecidos de qué hacer para cada paciente, pero los primeros 4 apartados
definitivamente como servicio de odontología los recomendamos para todos los pacientes con enfermedades reumatológicas, porque es darles un aviso de cuál es el estado de salud de su boca en ese momento y por lo tanto qué debemos de hacer para ayudar a que en un futuro no se presenten estas enfermedades de afección o como consecuencia de la disminución de saliva en la boca, que ya las hemos mencionado varias veces, la enfermedad periodontal y la caries dental. Así que no vamos a volver a hacer el cuestionario, creo que ya se relacionaron un poco con las preguntas. El examen clínico, como les digo, es, bueno, el analizar la boca de todo a todo, el revisar la mucosa, la lengua, los dientes, radiográficamente, los niveles de hueso. Nosotros tenemos un tipo de análisis que le llamamos un periodontograma, que es tomar unas mediciones de la encía para saber la cantidad de soporte que ha perdido cada diente. Hacemos un periodontograma completo de la boca de nuestros pacientes, de forma que al final obtenemos un estado de salud oral específico en todos los rubros, o sea, un conocimiento general de cómo está la boca y a la vez un estado de salud de sus glándulas salivares, qué tanto están funcionando o no. Y ahí es donde hacemos como el cruce de qué es lo mejor a hacer, porque una cosa es tratar la xerostomía y otra cosa es tratar los problemas dentales. Muchos pacientes ya llegan con caries radiculares, como vemos allá un diente que tiene una mancha negra, o con enfermedad periodontal. Entonces hacemos la recomendación no solo para que tengan la comodidad en la deglución o pasar alimentos o en el estar hablando, que no tengan la sensación de ardor en la boca, sino que también esté su boca libre de enfermedad periodontal, libre de caries. La enfermedad periodontal, la infección de las bacterias lo que causa es inflamación. Y ahorita veremos más adelante cómo, si no controlo la inflamación de la enfermedad periodontal, a la vez, esto me puede agravar mi enfermedad reumática. También está ya muy determinada en la literatura que si traigo algún foco de infección en alguna parte de mi cuerpo, la enfermedad reumática puede no estar controlada o descontrolarse a causa de eso. Y hay veces que estamos queriendo tratar forzosamente por la vía médica o reumatológica, pero no le ponemos atención a otro foco de infección, que en este caso puede ser oral, y puede ayudarnos a controlar nuestra enfermedad. De ahí que el Departamento de Reumatología muy atinadamente tiene el servicio de atención integral, porque la literatura nos lo ha dicho muy claramente. Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto para ayudar a balancear la salud de nuestros pacientes. Así que, pasado todo este análisis, que generalmente nos puede llevar 2 citas, en algunas ocasiones 3, dependiendo. Hay pacientes que la cuestión de la salimetría les lleva un poco más de esfuerzo, entonces a veces podemos llevarnos hasta 3 sesiones. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es medir la cantidad de saliva y tenemos un método muy sencillo, muy poco invasivo, que es por medio de unas tiras de papel. Ese es el que hacemos de manera, llamemos genérica para todos los pacientes, en donde la mantenemos en boca durante 1 a 3 minutos y eso nos ayuda a ver cuánta saliva me va impregnando en el papel y qué tanta producción. Ya tenemos como unas tabulaciones, pero es algo muy poco invasivo. Lo quise poner aquí para que muchas veces lo ven como estudios muy cansados, invasivos, y hay veces que eso los limita a quererlo realizar. La verdad es que es una forma muy sencilla y obtenemos una información muy valiosa, en donde lo único que hacemos es poder mantener esa, en donde lo que hacemos es poder mantener esa tira 3 minutos en la boca. De forma que lo que hace es ir marcándome sobre la tira de papel la cantidad de producción salival que tengo capacidad mi organismo. Y de ahí ya vamos sacando entonces información o respuestas importantes para darles una pauta de tratamiento. De forma que
Hay pacientes que tienen la capacidad a lo mejor de marcarme toda la tira. Sabemos que su grado de serostomía o de resequedad bucal es muy baja, pero hay pacientes que después de los 3 minutos, esa manchita azul que ven solamente al principio es la máxima capacidad de producción de saliva que tienen. Evidentemente tenemos que dar un mayor abordaje de tratamiento a todos esos pacientes porque están mucho más desprotegidos de su función antimicrobiana contra las bacterias que causan la enfermedad periodontal, de su función de antiviral. También son pacientes que sufren muy fácilmente de infecciones por hongos también, y sobre todo de la comodidad al momento de hablar, de emitir, y la sensación de comodidad normal todo el tiempo en la boca de los pacientes. Entonces, es un poco lo que hacemos en la clínica. Cuando obtenemos resultados como los que veíamos en la franja del lado derecho, que era muy poco marcada, que los pacientes tienen poca producción salival, a lo mejor nos vamos a estudios más avanzados, en donde ya hacemos una colección de saliva, estudiamos la cantidad de proteínas que están presentes, a lo mejor hacemos una biopsia para poder ver el estado de las glándulas salivales. Complementamos la información. No todos los pacientes requieren todos los estudios. Hasta el estudio de las tiras, definitivamente es lo que es la batería de estudios convencionales. Un estudio completo es hasta ahí. Ya de ahí en adelante, lo que nos dé ese estudio preliminar es lo que vamos nosotros recomendándole a los pacientes, de forma que podamos complementar o completar la información de acuerdo a ese estudio preliminar. ¿Para qué? Para dar un tratamiento completo y sobre todo correcto de acuerdo al estado de cada uno de los pacientes. Eso es, digamos, en la parte del laboratorio, pero ¿qué pasa con los pacientes clínicamente? ¿Cómo nos sentimos porque no tenemos saliva? Pues sentimos la encía y la mucosa de la boca inflamada, enrojecida, somos sensibles a cualquier cepillo si es muy duro, a ciertas pastas dentales, los enjuagues orales si tienen altos contenidos de alcohol me lastiman mucho. Se manifiestan muy seguido las comisuras de los labios con mucha resequedad, con dolor, pequeñas como zonas ulceradas. Puedo tener zonas blanquecinas sobre la lengua, que es lo que conocemos como candidiasis, que es la reproducción de un hongo que lo que hace es que se reproduce en zonas donde no hay suficiente saliva. Y el estado periodontal que hablábamos, la enfermedad gingival, la pérdida de soporte de los tejidos que me soportan el diente, el hueso y la encía. Entonces, son los cuadros clínicos más característicos que vamos a encontrar. Y casi siempre con estas preguntas que respondieron al principio, nosotros ya vamos dándonos por enterados de cuál de estos es el que está presente. No todos tienen todas las manifestaciones. Hay quienes no tienen ninguna, como hay quienes tienen 2 o tienen 3. Y cada una se trata diferente. Entonces, lo que buscamos es darles el cuadro más específico para poder lograr la más rápida recuperación y sobre todo, que consideramos lo más importante, la mayor prevención. ¿Por qué? Porque es algo que no se va a cambiar de un día a otro. Así que todas estas enfermedades como consecuencia de la disminución del flujo salival las vamos también a abordar con el tratamiento correcto. Como les decía hace un momento, no nos sirve de nada solamente saber que no producimos la cantidad de saliva correcta, ¿y qué hago de acuerdo a cuánta saliva produzco? ¿Y qué enfermedades se han presentado en mi boca como consecuencia? ¿Y qué tengo que hacer para tratarlas y no perder más piezas dentales? Porque si ya de por sí el tener una poca cantidad o disminución en el flujo salival o cantidad de saliva me da un problema para la evolución de los alimentos, si ahora aparte le sumo que pierdo dientes, si tengo menos dientes para masticar, empieza a volverse una complicación importante el poder pasar los alimentos. Entonces, tratamos de complementar las dos áreas, ¿no? Y hay 4 esquemas principales de tratamiento
que podemos darles de acuerdo a el resultado de este estudio diagnóstico del que estábamos hablando, ¿no? Podemos ir desde estrategias de restricción, que ahorita hablaremos un poco de cada una de ellas, estrategias de prevención, reemplazos salivales y estimulación de la capacidad secretoria salival. Algunos a lo mejor ya van a estar familiarizados con algunos tipos de tratamientos. Las estrategias de restricción, hablábamos ahorita en una de las imágenes sobre la dieta. En eso se basa principalmente el primer nivel, que es la estrategia de restricción. El eliminar de nuestra dieta todo lo que afecta de manera indirecta la producción salival, como es todos los azúcares, alimentos enlatados que tienen altas cantidades de conservadores, condimentos, ácidos, vinagres. Todo ese tipo de alimentos es lo primero que recomendamos y prácticamente siento que reumatológicamente todos los médicos es lo primero que les indican a los pacientes con reumatología, porque todo esto causa inflamación en el organismo y la inflamación ocasiona descontrol de la enfermedad. Bueno, a nivel oral también sucede. Entonces, lo que buscamos es que se consuma lo mínimo posible todo esto, porque aparte son substratos para las bacterias, les estamos dando de comer, los estamos volviendo felices, pero ¿cuál es la consecuencia de que las bacterias estén felices? Que mis dientes estén tristes. ¿Por qué? Porque van a tener enfermedad. Entonces, lo primero es la estrategia de restricción, y creo que es algo que en la experiencia de lo que nos ha tocado con reumatología, pues ya están familiarizados y siempre nos contestan, ya el doctor, ya la doctora me lo dijo, ya sé que no debo de comer, como le llamamos hoy muy en moda, o sea, debemos de comer limpio, ¿no? O sea, lo menos procesado posible. Entonces, esa es la primera estrategia, que en el caso de enfermedades reumatológicas ya lo dominamos muy fácil gracias al soporte del médico, ¿no? Luego tenemos las estrategias de prevención, que a nivel oral para nosotros es la herramienta fundamental, el poder dar un control de higiene oral adecuado. Les voy a hacer una pregunta. Díganme, levanten la mano, ¿quién tarda más de 5 minutos en hacer el cepillado de sus dientes? 15%, vamos a ver. ¿Quién tarda más de 10 minutos en hacer el cepillado de sus dientes? Esta es nuestra herramienta más fuerte, el control de higiene oral. Yo siempre les digo que muchas veces pensamos que el cepillado dental lo hace la pasta. Y la verdad, bueno, quienes han estado en tratamiento con un periodoncista, somos como que los más exigentes dentro del área dental, con la cuestión del cepillado, lo que les decimos es, cepíllate sin pasta. Porque lo más eficiente es el barrido. Y un barrido correcto y completo para eliminar las bacterias de la boca se toma 12 minutos aproximadamente. Y estamos obligados o comprometidos, si lo que queremos tener es salud dental, a hacerlo cada 24 horas. Como les digo, sé que no podemos hacerlo, siempre a mis pacientes les digo, sé que no me vas a dar 12 minutos en la mañana, en la tarde y en la noche, porque muchas veces quisiéramos ese tiempo para comer, ¿verdad? Pero cada 24 horas tenemos que remover todas las bacterias existentes. En los pacientes con enfermedades reumáticas esto se vuelve crucial, porque la mayor parte tiene una afectación de restricción de flujo salival. Y de repente cuidamos mucho nuestra alimentación, pero no cuidamos este tipo de detalles como es el control de higiene oral. El aprender a utilizar una solución detectora de placa dentobacteriana, como ya vieron los dientes pigmentados o pintados, por decirlo de alguna manera, el tener una técnica de barrido o de cepillado correcta, y a eso le llamo la forma en que lo hacemos, la frecuencia con que lo hacemos y el tipo de cepillo con el que lo hacemos. Entonces ya lleva como un contexto general, y a veces nos toca mucho, digo, la enfermedad periodontal es una enfermedad de la edad adulta, y una de las citas básicas o principales del tratamiento periodontal es: te voy a enseñar a lavarte los dientes. Y la respuesta general de los pacientes, como todos estamos en la edad adulta, es:
pero por Dios, doctora, si yo ya me sé lavar los dientes. Al momento en que empezamos a platicar la técnica de cepillado, el cepillo, la forma de del cepillo, dicen, no, pues por eso estoy aquí, porque no me sabía cepillar los dientes. Y esa es la cultura más grande que podemos hacer también con nosotros, con el paciente, la verdad, odontológico en general, pero en este caso, con el paciente reumático. ¿Por qué? Porque es la herramienta más valiosa que van a tener. Así como es la dieta, para nosotros es la cuestión del cepillado. Terapia periodontal de soporte, supongamos que su encía ya no está en salud, ya hay demasiadas bacterias, ya se inflamó, ya liberó productos tóxicos, ya se está perdiendo soporte de hueso, ya perdieron a lo mejor algún diente. Bueno, el parar ese daño y no permitir que avance, porque también si ya tengo algún daño instalado en la boca, ya de nada me sirve solo cepillarme. Tengo que remover la infección, dejar la encía en estado de salud y ahora continuar o mantenerla de esa manera por medio del control de higiene oral, ¿sí? Y las aplicaciones tópicas de flúor. Muchas veces pensamos que el flúor es para los niños porque están en desarrollo. En el caso de los pacientes con enfermedades reumáticas o en sí con serostomía, todos nuestros pacientes tienen que tener aplicación tópica de flúor porque no tienen las proteínas necesarias en la saliva para proteger o mantener la mineralización de mis dientes. Y el flúor me va a ayudar a tener una menor cantidad de bacterias o de caries ocasionadas por las bacterias de mi boca, ¿sí? Esta es la estrategia de prevención. Entonces, después de la restricción, empieza la prevención. ¿Qué vamos a hacer? Darle a todos nuestros pacientes una correcta técnica de cepillado, supervisar que realmente la dominen, ayudarles con darles estrategias del control de placa dentobacteriana para que lo hagan por lo menos una vez a la semana en casa, con las soluciones reveladoras, el hacer la terapia periodontal necesaria, que puede ser de diferentes grados. La verdad es que un paciente periodontal puede estar resuelto con una cita, puede estar resuelto con 10 citas. Todo dependerá del grado del daño que tengan dentro de su boca. Si necesitan una serie de limpiezas bajo anestesia, si necesitan algún procedimiento más avanzado en el que tenemos que acceder al hueso de soporte de sus dientes. Todos los casos son únicos, por decirlo así, no hay un tratamiento estándar y se establece en base a esta serie diagnóstica de la que hablamos al inicio, de hacer una evaluación completa de los niveles de inflamación de la encía, que les llamaba, que lo denominamos periodontograma, esas mediciones, de unas radiografías de toda su boca, del aspecto de sus tejidos. Bueno, ahí establecemos cuál es el tratamiento periodontal de soporte que tenemos que darle a los pacientes. Y esa es en sí la estrategia de prevención, el saber qué es lo que tengo que hacer para controlar mi enfermedad periodontal y no llegar a la pérdida de dientes. Eso es lo que estamos previniendo, porque esa es, digamos, la consecuencia última de la enfermedad periodontal y de la caries dental, la pérdida de piezas dentales. Así que hablamos de todos estos aspectos, ¿no? El control de higiene oral, el cepillado 3 o 4 veces por día de la forma correcta, el uso del hilo dental, la terapia periodontal de soporte, el qué tratamiento necesito, el que tengo que estar en constante mantenimiento o monitoreo de mi salud periodontal, acudiendo a una cita cada 3, máximo 4 meses. ¿Por qué 4 meses? Porque es el ciclo de vida de las bacterias. A los 4 meses es donde tengo mayor cantidad de bacterias. Si no las muevo, es donde alcanzo como el pico más alto. Y si yo no las remuevo por medio de una limpieza a nivel de consultorio dental, generalmente, entonces van a empezar a ocasionar un daño importante sobre los tejidos. Así que debemos estarlo haciendo cada 4 meses. Luego de repente, pues es algo muy sencillo de hacer, acudir a la consulta, hacer una limpieza, es un tratamiento no invasivo, no doloroso, pero lo dejamos, bueno, lo hago una vez al año. No estoy realmente ayudando a eliminar las bacterias y les estoy permitiendo que hagan daño sobre los tejidos de soporte de mis dientes. Y bueno, hablábamos del flúor, el evitar la presencia de caries, aplicando en estas visitas de limpieza flúor sobre nuestros dientes para fortalecer o recalcificar las áreas que están débiles por la presencia de bacterias y baja producción salival. Hay
una alternativa más de tratamiento, un siguiente escalón, que es el reemplazo salival, en donde se le recomienda al paciente que utilice ciertas soluciones que nos ayudan a devolver la viscosidad, la hidratación, la lubricación y algunos con propiedades antimicrobianas para lograr un mayor grado de comodidad oral para nuestros pacientes. Bajan la sensación de ardor y baja también el peligro latente de las bacterias. Pero no es una receta de cocina. Dependiendo del análisis y del grado de afección que tenga cada uno de los pacientes, es lo que iremos recomendando para cada uno de ellos. Por eso el componente odontológico consideramos que es importante el poder estar trabajando a la par con reumatología para darles como un complemento y no solamente controlar la parte reumatológica, sino todo lo colateral, ¿no? Para ayudar a bajar la incidencia de caries. Sobre todo los reemplazos salivales ayudan mucho a la comodidad del paciente y bajar la incidencia de caries, porque algunos también me ayudan con cantidades de flúor que contienen. Y el último rubro, que es la estimulación de la capacidad secretoria. ¿Cómo puedo estimular a mis glándulas, que son las encargadas de producir saliva y que tengo por pares y son 3 principales? ¿Cómo puedo ayudarlas, como decirles, a picarles, ¿no? Y decirle, hey, no le pico mucho, aquí la computadora. Hey, trabaja, produce más, porque tienes capacidad para. Esos son los estimulantes de capacidad secretoria. Y hay varios, y hay de diferentes maneras. Está el que funciona de manera local, como es gomas de mascar, pero específicas, sin azúcar, porque no podemos, digamos, estar con cualquier chicle, por decirlo así, pero es una forma de estimularlo. Por eso hay veces que antes de la goma de mascar lo que recomendamos es parafina. Hay unos como chicles de cera, que lo que es estar masticando como si fuera un cuadrito de cera, y lo que me ayudan es estar produciendo una mayor cantidad de saliva. Hay diferentes, hay tabletas de ácido cítrico. A todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando vemos un limón, algo con cierto vinagre, lo que hace es estimularse y hasta nos duele un poco la zona donde están las glándulas. Entonces tenemos como estimulantes locales y hay estimulantes sistémicos, que como son los medicamentos cialogénicos, que probablemente algunos ya estén familiarizados con ellos, o la estimulación neuronal, o sea, no estimular directamente a la glándula, sino al sistema nervioso que se encarga que la glándula trabaje. Los medicamentos hacen algo muy similar, pero es por medio de aplicación del medicamento, como es la pilocarpina y la cebamelina, que son los más utilizados, y generalmente también el reumatólogo les ayuda en la prescripción de los mismos. Algunos son más útiles que otros. Y bien, el estímulo neuronal, que es hacer que mi conexión nerviosa de mi corteza cerebral mande una señal a mis glándulas salivales para que éstas trabajen más, porque al final todo está regulado por la corteza cerebral, ¿no? O sea, todo lo que yo hago es por una función nerviosa. Si mi corteza cerebral no funciona, mi organismo no funciona. Entonces hay diferentes mecanismos que se pueden utilizar en boca para lanzar esa señal a la corteza cerebral y que las glándulas salivales produzcan una mayor cantidad de saliva. Unos más eficientes que otros, unos más invasivos que otros. Algunos son, digamos, dispositivos que se tienen que implantar en la boca, en el hueso, y que tienen como una batería que lo que hace es estar lanzando como una descarga, y esa descarga va a la corteza y la corteza da la respuesta de producir saliva. Algunos son como un aparato como el del centro, que es como un guarda, un paladar que va sobre los dientes, que me lo puedo poner y quitar a deseo, y eso me ayuda a también lanzar esas señales a la corteza cerebral. Y algunos otros son directos de colocación en boca. Hay diferentes métodos. Definitivamente son para grados en donde la producción del flujo salival se encuentra muy disminuido, pero que tienen
tejido glandular disponible para poder lograr una mayor comodidad. ¿Por qué? Porque al final todas estas alternativas de tratamiento lo que buscan es lograr un control, digamos, por varios frentes del estado de salud oral general. El no estar con ninguna enfermedad activa y el evitar que las enfermedades se presenten en un futuro. Obviamente de la mano con un grado de comodidad para alimentos, para deglutir alimentos, para hablar y sin cuadros de dolor en nuestros pacientes, ¿no? Así que la selección de los tratamientos siempre son en base a cuál va a ser el que nos va a aliviar los síntomas por un periodo más largo de tiempo y evita que se presenten efectos adversos en nuestros pacientes por el mismo tratamiento o bien por la disminución de la cantidad de saliva, ¿no? ¿Cómo voy a evitar que se presenten las enfermedades más clásicas como es la caries y la enfermedad periodontal? Entonces, las 4 escalones de tratamiento van enfocados a eso, van enfocados en realidad a cómo evitar toda esta serie de problemas de la que acabamos de platicar. ¿Por qué cobra una relevancia importante en los últimos años y por qué nos encontramos trabajando entre las facultades con este tipo de problemas sistémicos? Porque al final, ya desde los 90 está establecido que las enfermedades orales y las enfermedades sistémicas tienen un efecto bidireccional. Yo puedo controlar una enfermedad sistémica, como cualquier padecimiento reumático, pero si tengo un problema de salud oral, probablemente no se controla al 100 mientras no tenga controlado el problema de salud. Y viceversa, puedo estar en perfecto control con mi reumatólogo, pero si no cuido el aspecto oral, probablemente el reumatólogo tenga dificultades para controlar mi problema de salud, porque no estoy eliminando el factor inflamatorio que hay en la boca. Eso está descrito mucho ya en la literatura. En el caso nuestro de la odontología, de hecho ya hay un apartado que se determina medicina periodontal y cómo el tratamiento que brindamos los periodoncistas tiene un efecto directo sobre determinados padecimientos sistémicos, como son las enfermedades reumatológicas, las alergias, las enfermedades cardíacas y los partos prematuros. Muchas de las pacientes embarazadas que tienen bebés prematuros se asocian con problemas dentales. Entonces, de ahí nace ya desde los 90 lo que es la medicina periodontal y la iniciativa de la universidad, de las facultades, de poder trabajar en conjunto, porque de repente como que cada quien trabajamos por nuestro lado y no concientizamos al paciente de lo importante que es tener controlados ambos frentes, por decirlo así, que uno le está ayudando al otro. Así que no solamente hagámoslo por estar cómodos de la boca, en realidad es la manera en que le estamos ayudando a nuestro organismo a estar sano de una manera integral. Por eso este programa de atención integral considero que es muy, muy valioso. Los felicito por estar aquí. La verdad es que el interesarse de esta manera por su salud es bastante, bastante importante. Así que trabajemos en disminuir la inflamación al máximo y esto nos va a ayudar a poder tener una salud general mucho más completa. ¿Sí? Lo que comentaba la doctora al inicio, a partir de agosto contaremos ya con un servicio, digamos, ya comunicado directamente entre reumatología y odontología, como una clínica de disfunción salival, que se prestará servicio en el departamento de periodoncia los días martes, miércoles y viernes, enfocado directamente a este apartado que hablamos, de medicina periodontal, no como un tratamiento odontológico convencional, sino primero haciendo el diagnóstico correcto para poder llegar a la estrategia de tratamiento. ¿Sí? Estamos a sus órdenes y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, bienvenido.